Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, la abducción noticiosa, el resumen semanal que ofrecemos todas las semanas en Revista Distopía. Hoy es el podcast número 72, si no me equivoco es el 11º de la segunda temporada. Y por si recién llegas a este espacio, te cuento que estamos ante un resumen de noticias, lo más importante de lo que pasó la semana en materia noticiosa, sobre todo en Argentina, en claves de títulos, ¿no? Vamos a comentar un poco de manera breve las noticias que estuvieron sucediendo. Esta semana además marcada por supuesto por la muerte de Jorge Bergoglio, ¿no? Del Papa Francisco, que obviamente tiene impacto global, no solamente porque se trata de un jefe de Estado, del líder espiritual de una de las religiones mayoritarias y probablemente la de mayor poder en el globo terráqueo, sino también porque es argentino, entonces en nuestra latitud tiene su significancia, y además porque no ha pasado desapercibido. No hay algunas cosas que podemos decir acerca de Francisco que de repente acerca de otros papas no podíamos decir. Esto obviamente tranquilizó un poco la agenda doméstica, no se estuvo hablando tanto de política, ni de elecciones, ni de economía, hasta estos últimos días, que volvimos prácticamente a la programación habitual. Así que vamos a estar haciendo este recorrido, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de la muerte del Papa Francisco y después sí nos vamos a meter con la agenda estrictamente local. Si te parece, ya mismo empezamos y mi sugerencia es la de siempre. Si empezaste a escuchar este podcast, no pares, porque este material se autodestruye muy, pero muy rápido. Bien, ahora sí empezamos con la información y por supuesto la noticia saliente de la semana, que va a ser además una de las noticias del año seguramente, tiene que ver con la muerte del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio. El lunes a las 7:35 hora local en su residencia del Vaticano, en la Casa Santa Marta, ahí falleció el Papa Francisco, cuya salud ya venía deteriorada, ¿no? Veníamos viéndolo cada vez con mayores dificultades, habiendo atravesado una internación prolongada y demás, de manera tal que quizás no fue sorpresiva su muerte, pero sí fue impactante, ¿no? Estamos hablando seguramente de uno de los argentinos más importantes de la historia contemporánea o incluso de la historia, aún con sus contradicciones, con lo que podamos decir acerca de él y con la adhesión o no de cada persona al culto católico. De hecho, bueno, nosotros hablamos del Papa Francisco en el newsletter en 1984, El Ojo que Todo Lo Ve, que llega quincenalmente, y le dedicamos esta última edición al Papa Francisco y a mi visión. Particularmente yo escribí ese newsletter acerca de él desde una óptica, si se quiere, alejada o lejana de la iglesia, no como practicante. Uno tiene sus observaciones porque sí creo que siendo la iglesia un actor de poder, teniendo la historia que tiene, en Latinoamérica lo sabemos muy bien, más acá en el tiempo también sabemos sus opiniones retrógradas acerca de la diversidad sexual, por ejemplo, o de la orientación de género. También conocemos qué pasa con las mujeres en la Iglesia Católica, sabemos que ha ocupado roles de poder que han sido cuestionables históricamente. Entonces, al respecto sí podemos opinar, por supuesto. De lo que yo creo que no nos corresponde opinar si no estamos dentro de ese culto es acerca de qué pudo o qué no pudo hacer el Papa, porque en definitiva eso es cuestión de afiliación interna, ¿no? La tentación es grande, vaya el chiste, lo dije también en el newsletter, porque está tan inmiscuida en nuestras vidas la religión cristiana apostólica romana, que nos parece que todos somos parte, y la verdad es que no. ¿Qué hizo y qué no hizo el Papa acerca de la iglesia, acerca de su renovación? Yo personalmente se lo dejo a las personas de fe, ¿no? Que tendrán que juzgar qué pasó con él. Esto no nos impide, obviamente, reconocer que ha sido un argentino muy importante en un lugar de discusión global, tomando posiciones relevantes. Ahora vamos a comentar algunas de ellas. Estuvo 12 años al frente de la Iglesia Católica, lideró un proceso de transformación en un enfoque que él siempre decía estaba centrado en los más necesitados, en una iglesia en retracción, ¿no? Con el avance de otros cultos o otras formas de entender la religión, y muy acechada de la iglesia por ejemplo, casos de abuso sexual muy graves que no están ocultos, han dado lugar a películas, por ejemplo, que ganaron el Oscar. Entonces son cosas que sabemos todos, ¿no? Muy asediada por muchas críticas y por un proceso de retracción. La iglesia necesitaba un papa como Francisco, pero esta es una lectura desde afuera, ¿no? Repito, son cuestiones que tendrán que analizar desde dentro de la fe. Sí podemos decir que el Papa Francisco habló de inteligencias artificiales, se transformó como un contrapunto en la discusión global que es difícil encontrar en un tiempo de teocracias. También recibía a personas trans, se reunía con personas privadas de su libertad, con personas presas y con palestinos o palestinas.
gestos simbólicos, gestos en definitiva, ¿no? Son manifestaciones gestuales como las que también tuvieron que ver con la gestualidad, y una impronta que se nota, ¿no? Porque si vemos ahora el proceso de reemplazo de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, la división interna que hay dentro de la iglesia es pro Francisco o anti Francisco, ¿no? Una línea más progresista o una menos progresista, y eso habla acerca de la importancia de esta figura. Reitero, a mí particularmente la Iglesia Católica no me convoca. Creo que acerca de su rol histórico tenemos muchas críticas para hacer. Debemos ser muy finos acerca de cuáles nos corresponden y cuáles no tenemos que reclamar, porque son asuntos internos, por llamarlo de alguna manera. No me refiero a los casos de abuso sexual, que muchas veces se han tratado como asuntos internos sin serlo, pero nada de esto obsta reconocer o destacar su rol global, su rol internacional, que para lo que veníamos acostumbrados tuvo algunos puntos de ruptura, aunque sean gestuales o simbólicos. Yendo específicamente a los datos, el Vaticano informó los motivos de la muerte del Papa. Fue consecuencia de un derrame cerebral y apoplejía que produjo un estado de coma y un colapso cardiovascular irreversible. El funeral se planificó austero. El propio Francisco modificó algunas características protocolares del funeral de los papas para que sea más austero. Va a tener una decoración particular y con una única inscripción en su féretro. Y sí pidió ser enterrado en tierra, que su cuerpo vaya a tierra. El funeral público es mañana a partir de las 10 de la mañana en la Plaza San Pedro, en una ceremonia que va a estar dirigida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. A este punto, antes del día de mañana, que es relevante, ya pasaron más de 100.000 personas para despedirlo, y quien va a ir, por ejemplo, a despedir al Papa Francisco es Javier Milei. Partió esta madrugada, va con una comitiva de 6 personas más. Recordemos que Milei consideró que el Papa Francisco era el representante del maligno en la tierra y otras aberraciones que ha dicho. Después se arrepintió, ¿no? Reculó en chancletas, como hace Milei en muchos aspectos, y ahora va a despedir al Papa Francisco, me imagino que por una visión estratégica acerca de la política, ¿no? Llegan también al Vaticano otros presidentes y otros líderes del mundo, como Donald Trump, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, el príncipe Guillermo y los reyes de España, y se espera también la presencia de los 135 cardenales electores que van a elegir al próximo Papa. Vamos a ver quién resulta electo, porque una vez más estamos hablando de una figura de poder global. Hay varias especulaciones al respecto acerca del cupo. Se dice que podría haber un papa negro, por ejemplo, o un papa asiático, pero lo concreto es que no lo sabemos, y lo sabremos cuando salga el famoso humo blanco y digan habemos papa. Bien, hasta aquí con el fallecimiento del Papa Francisco. Vamos a cambiar de tema. Otro tema resonado ya viene acá sobre la semana, ¿no? Ayer tuvo que ver con la apertura de la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Es uno de los eventos culturales más importantes de toda América Latina, una enorme feria editorial y vinculada con el libro, cuya apertura viene siendo vidriera bastante relevante, ¿no? Tiene siempre mucha repercusión. El año pasado, porque en los discursos se criticó bastante la política cultural y de recortes de Javier Milei. El gobierno nacional se había retirado de la feria, había decidido no solamente no llevar su stand, sino además no participar de estos actos de apertura. Pero este año hubo algún cambio, me imagino que también hay menos paciencia y es año electoral, y es entonces que Leandro Cifeli, secretario de Cultura, participó del acto de apertura. El acto de apertura tuvo como orador principal al periodista, al escritor Juan Sasturain. Ya vamos a escuchar un pedacito de lo que él decía, pero antes vamos a escuchar al secretario de Cultura de Javier Milei, que habló en la Feria del Libro. Fue bastante contradictorio en su discurso, sí significó el regreso de los libertarios a este evento, y vamos a escuchar algo de lo que decía y cómo también lo abucheaban. Quiero comenzar estas palabras agradeciendo especialmente a Cristian Rainone, nuevo presidente de la Fundación El Libro, por haber impulsado desde un primer momento un clima de diálogo respetuoso, constructivo y comprensivo con la realidad que atraviesa nuestro país. Su decisión de dejar atrás el tono politizado y confrontativo que se marcó en las ediciones anteriores abre una etapa renovada, necesaria y profundamente valiosa. Desde la gestión liderada por el presidente de la Nación, Javier Milei, sostenemos una cultura libre.
un entorno hostil, ¿no? Un entorno hostil para cualquier funcionario libertario por sus políticas, no solamente de recorte o de ajuste, sino también de ataque permanente a la cultura. De hecho, en su propio discurso, cuando el mismo funcionario dice que la Feria del Libro decidió abandonar el tono político, algo que podríamos discutir bastante, lo resalta como una virtud haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Llevando un discurso fuertemente político a la Feria del Libro, al acto de apertura nada menos, siendo crítico del evento en el mismo evento y además encarnando el gobierno políticamente, partidariamente y desde el Estado lo que llaman una batalla cultural, ¿no? Entonces esa división que resalta el funcionario no solamente en los hechos no se comprueba, sino que además es profundamente hipócrita que vaya ahí a resaltar algo reñido con cualquier criterio de verdad, ¿no? Con cualquier criterio de interpretación de la realidad. Afortunadamente, después de este funcionario, cuyo nivel la verdad no estuvo demasiado a la altura del evento, habló Juan Sasturain, que es el escritor encargado este año de abrir la Feria del Libro, en un discurso que siempre es muy razonable y que además suele destacarse por su calidad. Él es escritor, es periodista, es sin duda una personalidad destacada de la cultura, y vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que él decía y cómo, de una manera mucho más sofisticada, no inaccesible porque se comprende lo que dice, sí elabora una crítica interesante. Hay evidencias, vamos a escucharlo. Sí, de la acelerada expansión en estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la pandemia. El mal de Bierce, lamentablemente, es muy contagioso y no hay vacuna. Tampoco hay un curso de investigaciones serias para conjurar su expansión mundial. ¿Acaso se deba a su capacidad de enmascaramiento o por la naturalización de los síntomas, no percibidos siquiera como anomalías de conducta? El enfermo del mal de Bierce, habitualmente omnipotente y poderoso, no se percibe enfermo. Lo detectan y padecen los demás. Es por eso fundamental, y eso es una tarea para todos, en esta etapa crítica del diagnóstico precoz del posible sinvergüenza. Está en cuestión a la larga o a la corta la supervivencia misma del tejido social. Es cuestión de estar atentos ante los demás, pero también ante el espejo. Esos primeros síntomas son, entre varios, primero, la pérdida de la capacidad de empatía, progresiva indiferencia hacia el otro, que deriva hasta el no registro y el abandono, la pérdida progresiva de todo tipo de sensibilidad social y el desconocimiento del prójimo. Otro síntoma, el segundo, es la agresividad creciente en el registro verbal a través del insulto o de la descalificación, el repertorio gestual y en el protagonismo en episodios de violencia física concreta. El enfermo del mal de Bierce convierte a los demás en blancos móviles de sus descargas furiosas. El tercer síntoma es la flagrante irresponsabilidad. El enfermo del mal de Bierce obra y decide sin tener en cuenta las consecuencias a menudo trágicas de sus actos. Y no menos significativo, es un síntoma clásico y fácil de percibir por lo aparatoso, la megalomanía y la consecuente arrogancia. Bien, todos fuimos corriendo a googlear mal de Bierce después de este discurso, ¿no? Una crítica que no solamente fue muy fina, sino muy comprensible acerca de la realidad y sobre todas las cosas un continente, ¿no? Cada uno puede interpretar acerca de esto y no es algo deglutido, ¿no? Algo que ya no permite ningún proceso de pensamiento, sino una invitación a ver a través de ese prisma. Además nombró a Discépolo, Marilena Walsh o Estergel, realmente un discurso muy interesante. A mí el del anteaño de Guillermo Sacomano me pareció perfecto, me gustó mucho, pero el discurso de este año de Juan Sasturain realmente fue interesante. Por último, ya que vamos a comparar, ¿no?, tipos de discurso, vamos a escuchar el audio de un video que compartió Javier Milei, uno de esos videos generados con inteligencia artificial a los que él hace referencias permanentemente, que buscan polarizar, hablarle al propio y de una manera totalmente opuesta, ¿no?, al discurso de Sasturain, y en la cual hace alusión a su metáfora de los mandriles, ¿no? Después hablamos de los mandriles, pero antes vamos a escuchar este audio que compartió Milei. Había una vez en Mandrilandia un lugar extraño donde el cepo le producía felicidad. Un mundo sumido en la mentira y el engaño,
la corrupción y los negocios turbios. Hasta que un día todo cambió. Javier Milei apareció para liberar al pueblo argentino, víctima durante años de la opresión de Mandilandia. A base de crecimiento económico y superávit, destruyó el cepo para siempre. Al perder sus privilegios, los mandriles cayeron en desesperación y los argentinos ahora tienen esperanza. ¿Podrán los mandriles aceptar la realidad y dejar atrás sus viejas prácticas? Bien, qué interesante pieza, ¿no? Sobre todo después de haber escuchado la apertura de la Feria del Libro. Dos consideraciones. La primera acerca del formato, ¿no? El formato que elige, que es el de una especie de tráiler de una película de superhéroes, me imagino, ¿no? Donde el cepo es el elemento de tensión, eliminarlo es el acto heroico que hace Javier Milei, que vendría a ser quien nos viene a salvar, y por otro lado el enemigo vendrían siendo los mandriles, quien elige esta figura de una manera muy violenta. Los mandriles tienen el trasero colorado, ¿no? Y él vendría a ser quien dejó así el trasero de los mandriles, que son quienes se lo oponen, ¿no? Hablemos de esta metáfora de fuerte tinte violento sexual, dicha de manera permanente y con tono épico por parte de un presidente. Bien, por un lado eso, y por otro lado relacionado con el formato que él elige, que es el de esta especie de trailer de película de superhéroe, tenemos que hablar de una narrativa muy contemporánea, ¿no? Muy de moda en este tiempo y muy circulante entre los jóvenes. Creo que es bastante claro a quiénes les quiere hablar y me parece que es estratégico que comparta esto, porque lo vinculamos con cómo construye su discurso político, ¿no? Después, bueno, podemos ofendernos un montón, podemos hablar sobre este tema, pero es una estrategia del gobierno también generar ruido permanentemente mientras las cosas importantes van por otro carril, así que también es relevante no distraerse. Sí advertir que este discurso es violento, que él erige un discurso claramente populista, que lo hace con características de narrativa muy contemporánea, y que su propuesta cultural, ya que a su secretario de Cultura le gusta hablar de ese tema, no solamente es totalmente vacía, sino que además no tiene ningún sentido. Bien, vamos a pasar ahora al pequeño corte en el cual yo habitualmente te recuerdo que estás escuchando el podcast distópico, la producción noticiosa, el resumen de noticias que ofrecemos en Revista Distopía para repasar, ¿no?, lo más importante de lo que estuvo pasando en Argentina en materia noticiosa. No es lo único que hacemos en Distopía, también tenemos un newsletter, como te contaba al inicio, compartimos material en redes sociales, por ejemplo Reels, todas las semanas con las noticias distópicas, también hacemos entrevistas audiovisuales y siempre estamos pensando cómo relatar este tiempo distópico. Si a vos te parece relevante esto que hacemos, quiero que sepas que nuestro único sustento es nuestra comunidad de suscriptores y suscriptoras, ¿no? Entonces, si vos querés apoyar esto que hacemos y si querés que pueda crecer, puedes hacernos un aporte económico. Puede ser un aporte por única vez o puede ser una suscripción mensual. ¿Cómo hacerlo? En nuestras redes sociales vas a encontrar todos los enlaces para poder aportarnos. También nos puedes preguntar, no hay ningún problema. Y en el caso de que no quieras que tu aporte sea económico o no puedas en este momento, también nos sirven mucho las alabanzas al dios algoritmo. Este material, por ejemplo, va a ser subido a YouTube. Y ahí, como en todas las plataformas digitales, nos sirven mucho los likes al video, los comentarios, los me gusta, que lo compartas a alguien que te parezca que le pueda interesar y demás. De esa manera nos vas a estar ayudando a poder seguir haciendo esto. Dicho esto, vamos a pasar a la noticia distópica de esta semana, que es una noticia que tiene algunos niveles, ¿no? Porque tiene una parte que podemos valorar y otra parte que sí nos habla acerca de la distopía, ¿no? Nos llegó además por Instagram por parte de una persona que nos sigue, de Ícaro Trinidad, así que le mando un saludo y le agradezco, porque sin dudas compartimos, ¿no?, en esta comunidad la idea de noticia distópica y que representa las noticias distópicas, y además esta comunidad la hacemos entre todos, así que le agradezco un montón. Y vamos a pasar a esta noticia que tiene que ver con una comunidad indígena amazónica en Perú que tomó el control de un campo petrolero y un oleoducto en su región. Es una medida que se produce en protesta por derrames de petróleo que contaminaron muchos ríos. Hasta acá vemos, ¿no?, mucha similitud en principio con los efectos de lo que está sufriendo esa comunidad, ¿no? Pozos petroleros, extractivismo, disputa territorial con pueblos originarios, poder que explícitamente toma partido por las corporaciones y no como las comunidades. Y lo diferente, que es lo que yo te decía que quizás es la parte más alentadora de esta noticia, es que la comunidad indígena tomó el control de este campo petrolero, ¿no? La cosa es que el oleoducto norperuano y la estación 5, operados por Petroperú, están bajo el control de la nación Aguajún,
Y lo que denuncian te va a sonar muy familiar porque es lo mismo que le pasa a todas las comunidades originarias de Latinoamérica y por lo tanto también de Argentina, ¿no? Los ríos del departamento oriental de Loreto, usados por la comunidad para la agricultura y la pesca, fueron contaminados por derrames, pero las comunidades aledañas no recibieron ninguna compensación, ¿no? La idea sería que respeten su cosmovisión, pero si van a contaminar, al menos alguna compensación, ¿no? Como limosna. ¿Qué exige la comunidad? Bueno, una ayuda urgente del gobierno en alimentos y agua para compensar las pérdidas causadas por la contaminación de sus fuentes de agua, es decir, piden supervivencia. Comunidades que están condenadas a morir. Cuando hablamos de un sistema que a ciertas subjetividades las quiere muertas, ¿no? De un poder que está tanatopolítico o necropolítico, nos referimos exactamente a esto. ¿Qué va a pasar? Seguramente no van a ayudar a esta comunidad. La van a criminalizar, la van a perseguir, la van a reprimir. Si es que esto llega a algún medio grande, hasta el momento circuló por redes sociales solamente esta noticia, seguramente esa narración va a tener que ver con la construcción de violentos indígenas, ¿no? Y no de una comunidad que lucha por su dignidad y su supervivencia. Que este tipo de noticias configuran sin duda la narrativa distópica de este tiempo que estamos viviendo, así que con su parte alentadora y su parte que no es nada alentadora, la hemos elegido como la noticia distópica de esta semana. Bien, saliendo de la noticia distópica y volviendo a la información, aunque esta noticia también podríamos haberla elegido como distópica, tenemos que hablar de algo muy triste que pasó esta semana, porque un joven que estaba imputado por las movilizaciones en Chubut contra la mega minería en 2021, una vez más, ¿no? Criminalización, este joven que estaba imputado se quitó la vida, se suicidó. Lo querían condenar a 4 años, según dijo una persona allegada, y esto se replicó en distintos medios alternativos. Él tenía mucho miedo. En medio de esta conmoción y este dolor, se convocó a dictar sentencia en este juicio que se llevó en contra de los vecinos de Chubut que participaron de las grandes movilizaciones contra la llamada Ley de Zonificación Minera, impulsada por quien era gobernador en ese momento, Arcioni, con continuidad en este momento este proyecto, y desde la Fiscalía que informaron que la audiencia no se suspende de ninguna manera. Hay 8 personas imputadas en este juicio. Desde la defensa de estas personas imputadas dicen que el proceso estuvo plagado de irregularidades y observemos, ¿no? Cuáles son las demandas de estas protestas que terminan criminalizadas. Alimentos, aguas, territorio donde llevar adelante su cosmovisión. Nadie está pidiendo ningún lujo, Pasamos a la economía porque del otro lado de la cuestión, Luis Caputo viajó a Estados Unidos, participó de reuniones con la directora del Fondo Monetario Internacional, con Kristalina Georgieva. Desde el Fondo Monetario Internacional están felices con la política de Milei y de Caputo y con el curso que tiene Argentina en este momento, y pasaron 2 cosas llamativas. La primera es que Caputo se sacó una foto con Kristalina Georgieva y ella tiene puesto un pin de la motosierra directamente, ya ni disimulan, no es obscenamente explícito todo, y además se refirió a las elecciones. Kristalina Georgieva pidió acompañar en las elecciones de octubre el rumbo del gobierno. El audio está en un inglés que es bastante comprensible porque es un inglés búlgaro, ¿no? Ella es de Bulgaria, y que vamos a escuchar un minutito de lo que decía Georgieva, seguramente lo vas a entender, hablando de apoyar al gobierno en octubre en las elecciones, ya ni disimulan. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October, and it is very important that they don't derail the will for change. So far, we don't see that risk materializing, but I would urge Argentina, stay the course. Bien, el curso entonces macroeconómico de Argentina convence al Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, otros datos económicos: en el segundo semestre del año pasado, el 10.1% de los habitantes del país vivía en zonas inundables y el 6.3% en zonas cercanas a basurales. Estos son datos del INDEC, y las cifras del mismo periodo de 2023 eran más bajas. 8.1% habitaban zonas inundables y 5.6% en zonas cercanas a basurales. No son datos de toda la población, sino de 31 aglomerados de la encuesta permanente de hogares, pero vienen estableciendo una comparativa, no vienen siendo los mismos que se miden todos los años. Por otro lado, último dato que podemos reportar, el del jueves: el dólar subió por tercer día consecutivo, había cerrado a 1.170 pesos y trepó el jueves a 1.190 pesos en el Banco Nación. Lo mismo sucedió con el dólar mayorista, y el alza se replica también en el dólar MEP.
Es relevante esto porque estamos flotando entre dos bandas y el gobierno pretende que el dólar se acerque lo más posible a la banda de abajo de esta línea de flotación. Mientras tanto, como la inflación volvió a crecer y se prevé que los precios aumenten por la devaluación, se pide reabrir paritarias. Algunos de los gremios que habían cedido a las presiones del gobierno para cerrar paritarias mensuales de menos del 2% están pidiendo reabrir las mesas de negociaciones. Por otro lado, el gobierno convocó al Consejo Nacional del Salario para el martes. Este consejo fija el valor del salario mínimo en Argentina, que está muy pero muy atrasado y que este gobierno no tiene ninguna intención de actualizar. Hasta ahora, cada vez que el gobierno de Milei convocó al Consejo del Salario no hubo acuerdo y terminaron actualizándolo por decreto sin ninguna actualización. Sigue muy bajo este salario, que fija por ejemplo el valor de algunas prestaciones de la Seguridad Social, es decir, siguen paupérrimas estas prestaciones. Esta semana también hubo paro universitario. La Federación Nacional de Docentes Universitarios profundizó su plan de lucha e hizo un paro de 48 horas por mejoras salariales. También hubo clases públicas en todo el país y un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Se cumple un año además de la primera marcha federal universitaria, recordemos su contundencia, y CONADU convocó a movilizar con los jubilados. Algo interesante, Donald Trump en Estados Unidos está peleando con la Universidad de Harvard. Está recortando miles de millones de dólares a las universidades. En el caso de Harvard, el último problema es por fondos destinados a la investigación en salud. Harvard va a tribunales, pero fijémonos cómo hay un patrón, ¿no?, de conducta en este tipo de gobiernos. En cuanto a la actividad económica, hubo una suba en Argentina, 5.7% respecto al año pasado. El año pasado fue el año del fuertísimo ajuste y la devaluación al principio del gobierno de Javier Milei, así que la suba iba a existir. Subió 5.7% en febrero comparado con febrero del año anterior y 0.8% respecto a enero. ¿A qué sectores le fue mejor? Bueno, también es interesante. A intermediación financiera y a pesca. También repuntó comercio, por ejemplo, y como venía ocurriendo, sigue en alza, por supuesto, minería. Que está en rojo, servicios sociales y de salud, administración pública y hoteles y restaurantes. Si hablamos de las ventas en supermercados, crecieron 1.5% interanual en febrero y cayeron 0.3% respecto al mes anterior, siempre según el INDEC. Repito, estamos comparando con inicios del año pasado, recién asumido Milei, fuerte ajuste y devaluación. En autoservicios mayoristas las ventas disminuyeron directamente, 9.1% interanual en febrero y 1% respecto a enero. ¿Qué dice Milei? Que el consumo está volando. ¿Por qué? Porque él mira Mercado Libre. Hoy, si yo tuviera que mirar algo, yo miraría los balances de empresas que se dedican al comercio, al e-commerce, ¿me comprendés? Y no estaría... ¿Por qué? Porque cambió la modalidad del consumo. Es decir, vos hoy te comprás un montón de cosas, te las comprás... Perdón que voy a decir la marca. La compro por Mercado Libre. Sí. Bien, pero eso de la posverdad, Milei, la verdad es que es una persona que parece estar siempre buscando el dato que confirma su sesgo. Esto es para analizar también. Para él el consumo está creciendo. Ya que estamos hablando de Milei, vamos a hablar de que otra vez hubo represión policial en la marcha de los jubilados. Cada miércoles, aberrante, siempre lo decimos, y que la Cámara de Diputados pospuso una semana en la interpelación a funcionarios por el Cryptogate, ¿no? Por el caso Libra, esta moneda difundida por Javier Milei. Año de elecciones, así que vamos con un pequeño punteo de noticias electorales que no las hubo tantas, ¿no? Porque estuvo esta agenda bastante postergada por el fallecimiento del Papa Francisco. Por un lado, la Cámara Nacional Electoral aprobó el formato de boleta única de papel que se va a usar en las elecciones de octubre, es decir, en las elecciones en las que votamos cargos nacionales. Una boleta que va a ser bastante larga y difícil de entender, ¿no? Pero bueno, ya está el formato elegido. Por otro lado, el tratamiento de ficha limpia en el Senado de la Nación se pateó al 7 de mayo, también por el fallecimiento del Papa Francisco. Se postergó el Congreso del Partido Justicialista, también la sesión de diputados de provincia de Buenos Aires que iba a suspender las PASO bonaerense. Parece ser que esto va a suceder, pero viene encontrando contratiempos todo el tiempo. Y por otro lado, se difundió un audio de Macri en el cual él dice que a quienes pudieron comprar ya los compraron, en referencia a la Libertad Avanza, ¿no? Tenemos listas distintas en Ciudad de Buenos Aires, por eso me imagino que el enfrentamiento es más intenso. Vamos a ver en provincia donde necesitan estar unidos qué es lo que sucede, pero Macri esta semana
fue bastante fuerte con sus declaraciones. Bien, dicho esto, hemos llegado al final del podcast distópico de esta semana. Nos vamos a estar volviendo a encontrar el siguiente viernes, como siempre, para nuestros resúmenes noticiosos. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y espero que tengas muy buen fin de semana. Hasta la próxima semana.